Crecí creyendo que mi padre había muerto, hasta que lo vi en la boda de mi prima. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Toda mi vida crecí creyendo que mi papá había muerto antes de que yo naciera. Era lo que siempre me había dicho mi mamá, lo que mi abuela repetía cada vez que le preguntaba, y lo que yo terminé aceptando como una verdad absoluta. No tenía fotos con él, no tenía recuerdos suyos, solo una vaga historia de que había fallecido en un accidente cuando mi mamá estaba embarazada de mí. De niño nunca cuestioné demasiado eso. Me acostumbré a la idea de que yo no tenía papá y que mi familia era simplemente mi mamá, mis abuelos maternos y un par de tíos que siempre estuvieron presentes. Pero con el tiempo empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, cada vez que en la escuela pedían fotos familiares, mi mamá se ponía tensa. O cuando yo hacía preguntas más específicas, como en qué ciudad ocurrió el accidente o dónde estaba enterrado mi papá, siempre cambiaban de tema. Me lo tomaba como un asunto delicado, así que dejaba de insistir. Aunque, en el fondo, una parte de mí sentía que había más de lo que me estaban contando. Pasaron los años y yo seguía adelante con mi vida. Tenía claro que, aunque nunca había conocido a mi padre, no me faltaba amor en casa. Mi mamá siempre fue protectora, incluso a veces demasiado. No quería que viajara mucho, me revisaba constantemente, y a menudo me decía cosas como, «Yo soy suficiente, no necesitas a nadie más». A los 23 años, cuando mi prima anunció que se iba a casar, toda la familia lo celebró a lo grande. Ella siempre había sido muy unida con todos, así que la boda prometía reunir a gente que yo ni siquiera recordaba. Era la típica boda familiar donde aparecen tíos lejanos, primos que no ves desde niño, y conocidos de los abuelos que uno ni sabe de dónde salieron. El día de la boda yo estaba tranquilo, disfrutando, saludando a parientes que apenas reconocía. Hasta que, en medio de la recepción, mi mirada se cruzó con la de un hombre que me dejó helado. No sé cómo explicarlo, pero en cuanto lo vi, sentí un escalofrío. Era como mirarme en un espejo del futuro, misma nariz, mismos ojos, incluso el mismo lunar en la mejilla que yo siempre había odiado. Él me miró fijo también, con una expresión entre sorpresa y nerviosismo, y en ese instante lo supe, ese hombre no era un invitado cualquiera. Ese hombre era mi padre. El corazón me empezó a latir tan fuerte que apenas podía escuchar la música o las voces alrededor. Toda mi vida, creyendo que estaba muerto, y de pronto lo tenía ahí, a unos metros de mí, vivo, respirando, mirándome como si no supiera qué hacer. Me quedé paralizado, sin saber si debía acercarme o simplemente ignorarlo. Lo único que podía pensar era, ¿cómo es posible que esté aquí? ¿Por qué nadie me dijo nada? El hombre, mi supuesto padre, no se movió al principio. Solo me observaba de lejos, con una mezcla de incomodidad y algo que no supe identificar, tal vez culpa. En ese momento, mi prima, la novia, lo saludó como si nada. Le dio un abrazo rápido y siguió con otros invitados. Eso confirmó lo que temía, toda mi familia lo conocía. Me empecé a llenar de rabia. Quise correr directo hacia mi mamá, que estaba conversando con unas tías en otra mesa, y gritarle en la cara que me explicara qué diablos pasaba. Pero me contuve. No quería hacer una escena en la boda. Decidí observar desde lejos. Lo vi moverse entre los invitados, charlando con gente que claramente lo conocía. Mi abuela lo abrazó como si fueran viejos amigos. Mis tíos lo saludaron con palmadas en la espalda. Yo era el único que parecía estar en shock. En un momento, sentí que ya no aguantaba más y fui a servirme algo de beber para calmarme. Pero cuando me giré, él estaba ahí, justo frente a mí. «Hola», me dijo con voz temblorosa. «Tú debes ser». No lo dejó terminar. Lo interrumpí con la voz cortante. «¿Mi padre? Porque se supone que estabas muerto». Se quedó pálido. No respondió enseguida. Solo bajó la mirada y asintió lentamente, como si no supiera por dónde empezar. «No era mi decisión», susurró. Esa frase me revolvió el estómago. Sentí una mezcla de asco, dolor y una rabia contenida que me hacía querer gritarle en la cara. Pero otra vez me contuve, porque estábamos en plena boda. Le dije que no quería escucharlo ahí, que no iba a arruinarle la celebración a mi prima. Le pedí que se alejara de mí y que, si quería hablar, sería en otro momento. Él asintió y se apartó, pero la incomodidad en el aire era insoportable. Ahora no podía dejar de pensar en cómo mi mamá me había ocultado algo tan grande. Toda mi infancia, toda mi vida, construida sobre una mentira. No pude disfrutar nada del resto de la ceremonia. La música sonaba, todos reían, bailaban, pero yo estaba como en piloto automático. Mi mirada iba de mi madre a ese hombre, intentando procesar lo que estaba pasando. Al final, no aguanté más. Esperé a que mi mamá se quedara sola en una mesa y me acerqué. «Necesito hablar contigo ya», le dije, con un tono más frío del que esperaba. Ella me miró confundida, pero al ver mi expresión supo que algo estaba mal.
Me tomó del brazo y me llevó a un rincón más apartado del salón. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó nerviosa. No me llames así ahora. Quiero que me expliques quién es ese hombre. ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué toda mi vida me dijiste que estaba muerto? Se quedó helada. Literalmente se le borró la sonrisa y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo quería protegerte, dijo en voz baja. Eso me enfureció aún más. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De saber la verdad? ¿De crecer con la idea de que mi propio padre me abandonó en lugar de creer que estaba muerto? ¿Te parece que eso es protección? Ella trató de calmarme, pero yo ya no podía controlarme. No estaba gritando, pero mi voz era firme, cortante, y la gente alrededor comenzaba a notar que algo no andaba bien. No lo entenderías ahora, insistió, evitando mirarme directamente. Era mejor así. ¿Mejor para quién? La interrumpí. ¿Para ti? Porque para mí no fue mejor crecer con una mentira. Vi cómo empezaba a temblar. Me di cuenta de que estaba a punto de quebrarse por completo, pero eso no me bastaba. Yo necesitaba respuestas claras, no excusas. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era él, el hombre, mi supuesto padre. Déjala, me dijo, con un tono sereno pero firme. Yo te explicaré todo si quieres, pero aquí no es el lugar. Me giré hacia él y le solté lo primero que me salió del alma. No tienes ningún derecho a decirme qué hacer. Salí del salón sin pensarlo 2 veces. El aire frío de la noche me golpeó de lleno, y por un momento sentí que necesitaba eso para no explotar. Escuché pasos detrás de mí. Era él, el hombre que hasta hace unas horas creía muerto. Por favor, escúchame, dijo, un poco agitado. Me giré de golpe. ¿Escucharte? ¿Después de 20 años? ¿Después de que me dejaron crecer con una mentira? Él bajó la mirada, como si no supiera por dónde empezar. Tu madre y yo cometimos errores, muchos, pero nunca dejé de pensar en ti. ¿Pensar en mí? Reí con amargura. Eso no cambia nada. ¿Dónde estabas en mis cumpleaños? ¿Dónde estabas cuando me gradué? ¿Dónde estabas cuando lloraba porque no tenía a nadie a quien llamar papá? Se llevó las manos a la cara, respirando hondo. Parecía realmente arrepentido, pero eso no calmaba mi rabia. No podía estar, murmuró. Si hubiera aparecido, las cosas habrían sido peores para ti. Había razones. Siempre hay razones. Lo interrumpí, dando un paso hacia él. ¿Sabes qué? Estoy harto de excusas. Lo miré fijamente a los ojos. Eran los mismos que veía cada mañana en el espejo. Eso me derrumbó por dentro. Sentía odio, pero también una extraña sensación de familiaridad que me partía en dos. Él dio un paso más cerca, bajando la voz. No tienes que creerme ahora, pero si me das una sola oportunidad, te contaré todo. Absolutamente todo. Me quedé en silencio, luchando contra las lágrimas que no quería mostrar. Por un lado, quería largarme y olvidarme de él para siempre. Por el otro, una parte de mí moría por escuchar esa historia que me ocultaron toda la vida. Nos sentamos en una banca frente a la universidad. El silencio era tan pesado que me costaba respirar. Finalmente, él habló. Tu madre me pidió que me alejara. Lo miré incrédulo. ¿Y tú simplemente aceptaste? No fue tan simple, suspiró. Yo estaba metido en cosas peligrosas en ese entonces. Había deudas, gente que me seguía. Si me quedaba cerca, tú y tu madre habrían estado en riesgo. Ella me rogó que desapareciera, que te dejara crecer sin esa sombra encima. Tragué saliva. Una parte de mí quería creerle, otra gritaba que todo era una excusa más. Entonces, ¿me dejaste porque era lo mejor para mí? Pregunté con la voz quebrada. Porque era la única manera de mantenerte a salvo, respondió, mirándome fijamente. Nunca me perdoné por eso. Me pasé las manos por el cabello, temblando entre rabia y tristeza. Toda mi vida había sentido ese vacío, y ahora me decían que era por protegerme. No sé si te creo, dije finalmente. No sé si quiero creerte. Él bajó la cabeza, derrotado. No te pido que me perdones ahora. Solo, que me des una oportunidad de demostrarte que no me olvidé de ti. El silencio volvió. Lo miré de reojo, y en ese instante no vi al extraño que me había abandonado, sino a un hombre roto, suplicando por un pedazo de lo que había perdido. Me levanté, sin darle una respuesta clara. Necesito tiempo. Y me alejé, dejando que mis pasos resonaran en la oscuridad. No sabía si algún día podría perdonarlo, pero por primera vez en años, tenía preguntas que quizás merecían respuestas.